Primero, el pase filtrado a Lautaro Díaz y después Lautaro Díaz cómo juega de memoria al Zorro es espectacular. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores, por supuesto. Nos encontramos ya con el primer partido de esta jornada, con el partido entre el Mata Gigantes, el Colosal, mejor dicho, porque hace tiempo que ya nació el Colosal, ya dejó de ser Mata Gigantes, pasó a ser un gigante más y a partir de ahora es el Colosal. Y enfrentándose a nada más y nada menos que Corinthians, el Timao, que todavía no encuentra el rumbo, no le encuentra la salida a este agujero negro en el que está metido últimamente. Flojo papel, la verdad, y flojo nivel el que está demostrando, pero hoy nuevamente Independiente del Valle volvió a demostrar su mejor versión copera, que fue la versión que nos enamoró hace tiempo atrás y que fue esa versión que también lo llevó a consagrarse campeón de la última Recopa Sudamericana, entre otras, como también fue la última Copa Sudamericana que jugó el año pasado. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, Independiente del Valle vuelve a hacer la tarea nuevamente, gana 3-0 el día de hoy contra Corinthians, pegándole un felpodo, le pegó de donde quiso, hizo lo que quiso. Nada, un baile total de Independiente del Valle, que sigue demostrando por qué es el mejor equipo de Ecuador y por qué es el que está marcando el rumbo también de la selección ecuatoriana, tanto en la mayor como en divisiones inferiores. Así que vamos a ver juntos, si les parece, lo que fue el resumen del partido. Le voy a dar play y vamos a disfrutar juntos del partido del Colosal enfrentando al Timao y ganando su partido 3-0. Le ganó a domicilio y le ganó también de local. O sea, lo superó de principio a fin. De esta manera, Independiente del Valle también se queda en segunda posición del grupo. ¿Por qué? Y acá viene la cosa. Pasó que Liverpool le iba ganando 1-0 a Argentinos. Argentinos se lo empata con un gol de rebote. Y en la última jugada del partido, Argentinos pasó a ganar el partido. Entonces de esa manera quedó en segunda posición Independiente del Valle, pero atentos, porque Argentino va a tener que viajar a Ecuador, va a tener que viajar a la altura. Vamos a ver cómo le va a ir en esta cancha, que es muy complicado de jugar, ya que Independiente del Valle te marca su estilo de juego, te marca la cancha y de esa manera te controla casi todo el partido. Hoy de hecho vimos de 90 minutos, mínimo 80 los dominó ampliamente el Colosal. Y bueno, vamos a adelantar un poquitito, loco. Vamos a arrancar con la primera jugada de peligro del partido, que bueno, fue de Corinthians. Corinthians estaba tanteando en los primeros minutos, de hecho yo lo vi por lo menos bastante metido en los primeros 10 minutos. O sea, fueron 10 minutos en los que se conectó. Por eso les dije que fueron 80 para Independiente del Valle y 20 minutos, o en realidad son 10, porque bueno, la adición no llega a 20. Pero bueno, y 10 minutos en los que terminó de controlar un poco Corinthians. El tema es que desde el primer minuto en que empezó a atacar Independiente del Valle, nunca más lo pudo frenar. Acá estamos viendo la primera llegada de la mano del Lolo Farabelli, que abre el pie muy bien y la termina colocando. Después la saca en la línea el jugador de Corinthians, pero siguió atacando. Llegó el primer bombazo afuera del área de Michael Hoyos. Siguió probando porque Michael Hoyos se sentía con mucha confianza y de hecho se notó porque marcó dos goles, dos golazos importantísimos y lo vamos a estar viendo porque encima no es que los goles llegan sobre el final del partido. El primer gol llega en el minuto 17 de esta manera. Es un bombazo. Es un bombazo, es tremendo la verdad. Es tremendo, es espectacular. Minuto 17. ¿Asistencia de quién? Del Zorro, muchachos. Asistencia del Zorro, que pronto se viene video de historia del Zorro Sornosa. Y un golazo, un auténtico golazo de Michael Hoyos, el 9 de este equipo, que es cierto, alterna con Lautaro Díaz, alterna con Marcelo Moreno Martins. O sea, es un equipo esto, es un equipo y juegan todos. Eso es lo importante también, y creo que Anselmi trata de ponerle mucho hincapié en estas cosas, de que jueguen todos. Pero bueno, hoy le tocó jugar a Michael Hoyos, como así también le tocó bancarse el segundo tiempo frente a Liverpool de Uruguay la última semana, la anterior semana que hubo fecha. Y después miren lo que hace en esta jugada Michael Hoyos. ¿Qué hace? Es tremendo. Es tremendo. Pegó un sacudón de zurda al primer palo
Esa fue la cara de la mayoría, creo yo, de los hinchas de Corinthians. Bueno, el técnico. Tremendo el sacudón que saca Hoyos en una jugada que parecía que no tenía peligro, que aguantó muy bien y que después termina sacudiendo, como bien les dije, a ese primer palo. Pero fue espectacular y más que merecido ese segundo gol, porque lo estaba buscando mucho Independiente del Valle. Acá, bueno, Sornosa por poquito, el Zorro no puede tener su gol. Hoy se lo merecía mucho, la verdad hay que decir que se lo merecía mucho y le terminó llegando, pero en el segundo tiempo. Acá otra asistencia y un posible gol en contra que no terminó siendo porque apareció Casio. Casio es eterno, Casio es tremendo. Pero bueno, hoy sufrió bastante, hay que decirlo. El Corinthians, el Timao, perdón, no le encuentra rumbo, no le encuentra la vuelta. Y hoy, como les dije, el Colosal estuvo encendidísimo. Acá estamos viendo la primera jugada del segundo tiempo, ya de peligro. Un gol que supuestamente fue en offside. Acá esta jugada no la entendí muy bien, porque a mí me pareció que no había offside. Pero bueno, minuto 61 se termina cobrando offside. No hay mucho más para agregar con respecto a esto. Si se vio desde el VAR que había offside y se ponen a trazar esas líneas y hay offside, listo. No hay mucho más para agregar con respecto a eso. Y acá estamos viendo el gol, es un golazo. Primero, el pase filtrado a Lautaro Díaz y después Lautaro Díaz cómo juega de memoria al Zorro es espectacular. El Grealish de Independiente del Valle jugando, que ya no es más Grealish. Ahora se cambió el corte de pelo, Lautarito. Se dejó el pelo así para adelante. Me descolocó cuando lo vi entrar y vi que cambió el peinado. Hacía mucho que no lo veía en Copa, porque la última fecha no estuvo, estaba lesionado, creo. Pero bueno, tremendo cómo juega de memoria para el Zorro y después el Zorro pone el 3-0. Y bueno, y con esto se terminó el partido, básicamente, así que no hay mucho más para analizar. Fue un 3-0. La Triple G ganó, goleó y gustó el Matagigantes. Sigue haciendo historia el Colosal, sigue haciendo historia Independiente del Valle. Ganó 3-0 en este caso, frente a un rival con mucha historia, con mucha jerarquía. Y bueno, para revalidar un poco lo que había hecho ya en Brasil. En Brasil había ganado de muy buena manera también, jugando bien, que eso es lo importante y creo que es lo que pregona Anselmi y lo que pregona también la ideología del club de esto de jugar bien al fútbol sin importar el resultado. Bueno, Independiente del Valle, más allá de que no le importe el resultado, también es resultadista porque le va bien, así que eso es muy importante. Y otra de las cosas que quería hacer hincapié es que ya selló el pasaporte a los octavos de final. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque últimamente a Independiente del Valle le estaba costando mucho la fase de grupo de la Copa Libertadores. No entiendo por qué, pero bueno, le estaba costando. Y esta vez lograrlo una fecha antes de que termine y llegar con tranquilidad a la última fecha diciendo, bueno, ya estamos clasificados, está buenísimo. Ahora, lo importante de la última fecha va a ser lograr el primer puesto. Entonces, vamos a estar metidos ahí también y va a tener que estar encendido, perdón, se me traba la lengua, va a tener que estar encendido Independiente del Valle porque tiene que lograr la clasificación en primera posición, así se garantiza jugar contra un rival quizás de menos nivel. Pero bueno, todo eso va a depender de lo que pase la última fecha frente a Argentinos Juniors. Un partidazo, fútbol asegurado. Gracias por estar ahí de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.